Número 10. Madre asesina de Virginia Occidental. En Virginia Occidental, una mujer ha sido acusada de asesinato tras la muerte de su madre y su hermana. Esta mujer diabólica supuestamente escenificó sus muertes para que pareciera que la hija mató a la madre y luego se disparó a sí misma. Fue un plan extremadamente elaborado para salirse con la suya como uno de los peores crímenes imaginables. Sucedió en 2017, cuando la policía estaba originalmente convencida por la historia de que no había nadie más involucrado en el caso excepto las dos personas muertas. No fue hasta más tarde que finalmente se dieron cuenta de que Megan Hargan había organizado todo el crimen. Le disparó a su madre en la cabeza en la lavandería de su casa y luego le disparó a Helen en el dormitorio de arriba. También pudo haberse salido con la suya si hubiera montado la escena un poco mejor. Según el comandante de la policía del condado de Fairfax, Ed O'Carroll, una mirada detenida a la evidencia demostró que toda la casa había sido preparada para confundir a la policía. También calificó lo sucedido como violencia doméstica en su peor momento. En cuanto a por qué Megan mató a su madre y hermana, un amigo de la familia dijo a las noticias locales que Megan estaba muy celosa. Su madre había comprado una casa para su hermana Helen sin darle nada. Ella descargó su ira contra ambas a sangre fría. Número 9. Demonios internos. Chris Coleman nació en una comunidad de cristianos evangélicos. Su padre y madre eran predicadores, lo que significaba que pasó toda su infancia asfixiado por su forma de pensar. Cuando ingresó a la escuela secundaria se convirtió en un adolescente normal. Salía, se emborrachaba y se divertía. Pero ser criado tan duro como cristiano significó que llamó a su entrenador de baloncesto y le confesó que había estado bebiendo. En otras palabras, era un individuo muy conflictivo. Chris creció y conoció a Sherry. Sherry quedó embarazada y los dos se casaron, pero su matrimonio estaba condenado desde el principio. Es importante tener en cuenta que Chris ganaba una cantidad significativa de dinero después de tener a su primer hijo como jefe de seguridad de una empresa. Estoy hablando de al menos $100,000 al año. Ese dinero cambió a Chris, lo volvió arrogante. Empezó a tener una aventura con la mejor amiga de Sherry de la escuela secundaria. Los dos se pusieron de acuerdo y Chris comenzó a tramar cómo deshacerse de su actual esposa. Pero como cuando era un adolescente, su deseo egoísta chocó con su educación cristiana. El plan consistía en enviar amenazas falsas a sí mismo. Chris vivía junto a un detective de policía llamado Justin Barlow del Departamento de Policía de Columbia. Chris envió a sí mismo correos electrónicos amenazantes para intentar que pareciera que alguien estaba interesado en matar a toda su familia. Luego, el 5 de mayo de 2009, el detective recibió una llamada de Chris. Chris dijo que había estado tratando de comunicarse con su esposa, pero ella no contestaba el teléfono. Cuando Barlow fue a hacer un chequeo de bienestar, encontró a los dos hijos de Chris estrangulados en sus camas, con Sherry también muerta por estrangulamiento. Por supuesto, fue Chris quien lo hizo. Toda la evidencia apuntaba a que él mató a su propia familia solo para poder escapar con la mejor amiga de su esposa y comenzar una nueva vida. Fue acusado de los 3 asesinatos y condenado a cadena perpetua. Número 8. Día de lavado. Shane Finnell le disparó a su cuñada por un mal día de lavado. Al menos así es como Shane describió su propio motivo en el tiroteo fatal que acababa de ocurrir en Oregón. Su cuñada Alexandra era totalmente inocente. Su único crimen fue su matrimonio con el hermano de Shane, Jordan. Cuando los dos hermanos se pelearon por lavar la ropa sucia, Shane se enojó tanto que le arrojó una maceta a su hermano. Sacó una pistola y caminó directamente hacia la esposa de su hermano que estaba sentada en una silla del patio. Ella estaba de espaldas a él, mirando al otro lado del patio en la otra dirección y probablemente tratando de ignorar a los hermanos peleando. Nunca supo que murió. Shane sostuvo el arma en la parte posterior de su cabeza y apretó el gatillo, volándole los sesos por delante de la cara. Realmente no había escapatoria para Shane. La mató delante de un testigo y lo hizo a sangre fría. Cuando la policía lo arrestó, les dijo: "Hice algo horrible". Y sí, seguro que lo hizo. Algo me dice que había más que lavar ropa en juego aquí. Quizás Shane en realidad estaba celoso de la esposa de su hermano. Número 7. Un hijo adicto. Un hombre ha matado a golpes a su madre con un palo. Según el reportaje de los medios, el hombre golpeó a su madre con un palo porque ella se negó a darle dinero para comprar drogas. La mujer tenía 60 años cuando su hijo, de 38, apareció de madrugada pidiendo dinero. Ya era un adicto a las drogas conocido. Ya se había metido en problemas con su hermano por pelear con su madre. E incluso la policía había recibido informes antes de que había golpeado a la mujer. Esta vez el hijo adicto fue demasiado lejos. Los habitantes de la ciudad escucharon gritos a las 4:30 de la mañana, pero no se molestaron en denunciarlo a la policía porque sucedía con mucha frecuencia. Fue el hermano del hombre quien apareció en escena justo cuando estaba rematando a su madre con el palo. La golpeó hasta que dejó de moverse, y lamentablemente el otro hermano intervino demasiado tarde. Finalmente llevaron
a la policía a la casa, momento en el que se llevaron al drogadicto, para luego ser acusado de asesinato. Número 6. Dar la espalda a los cónyuges. En el año 1924, dos residentes de Illinois decidieron que iban a asesinar a sus propios cónyuges para poder estar juntos. Se trataba de Elsie Sweeting y el reverendo Lawrence Hyde, una pareja de adúlteros que necesitaban deshacerse de sus molestos cónyuges para poder huir y ser felices juntos. Su método de matar era el arsénico. El reverendo envenenó a su esposa Anna y Elsie asesinó a su esposo Wilford. Le dio dulces de chocolate a Wilford mezclados con veneno. Él se enfermó mucho y al día siguiente ella mezcló más veneno con su avena y se lo dio de comer. La dosis final se la dio el día después de la avena, con una saludable ración de veneno en su sopa de tomate. Sorprendentemente, la pareja casi se sale con la suya, pero en la pequeña ciudad de Inn en la década de 1920 los secretos no eran precisamente fáciles de guardar. La gente se dio cuenta rápidamente de que los dos se estaban juntando. El sheriff se involucró y todo les explotó en la cara. El sheriff tuvo que arrestarlos y sacarlos de la ciudad para que no los lincharan. ¿Qué crees que podría empujar a dos personas a cometer crímenes tan horribles contra sus propios cónyuges? ¿Crees que esto es un mal innato o simplemente el subproducto de algunas mentes gravemente enfermas? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte si estás disfrutando el video. Número 5. El peor hermano. Julie Archer tenía 49 años cuando murió a causa de lo que se ha descrito como heridas horribles. Estas lesiones fueron el resultado de que su hermano, Stephen Archer, la rociara con una mezcla letal de gasolina y alcoholes minerales dentro de su casa. La mezcla se hizo en una botella de Pepsi, lo que la acusación en el caso llamó un líquido agresivamente inflamable. Mientras Julie estaba sentada en su sofá en la sala de estar, Stephen vació la botella sobre su cabeza y luego encendió el vapor. Julie estalló en llamas y comenzó a gritar. En ese momento, su hija de 19 años estaba arriba escuchando todo. Ella describió la explosión como un terremoto y dijo que literalmente sacudió la casa. Julie, en llamas y ardiendo como un espantapájaro, salió tambaleándose y se cayó en el jardín delantero. Su hija quedó atrapada arriba ahogándose en un espeso humo. Y sin embargo, aunque ya casi estaba muerta, Julie trató de arrastrarse por la puerta principal cuando se dio cuenta de que su hija estaba atrapada en el piso de arriba. Pero Julie simplemente no tenía la fuerza. Por suerte, su hija logró escapar por la ventana y saltar fuera de la casa. Pero volvamos a Stephen, quien intentó asesinar a su propia hermana. No hay duda de que eso es exactamente lo que estaba tratando de hacer. Incluso le escribió una tarjeta mientras estaba en el hospital diciendo: "El karma te ha castigado a través de mí", pero no mejoró en el hospital y murió a causa de las quemaduras. Aparentemente, la razón de este feroz ataque fue que Stephen culpaba a Julie por la reciente muerte de su padre. Número 4. AR-15 y martillo. Un hombre de Farmington ha hecho algo absolutamente atroz. Su nombre es Blake Thomas Maloney, de tan solo 26 años. Ha sido acusado de 3 cargos de asesinato, uno por su padre, uno por su madre y otro por su hermano. Si es declarado culpable, recibirá la cadena perpetua. Todo comenzó cuando la policía recibió una llamada de alguien preocupado por su amiga. Tracy Ann Maloney había ido a la casa de su ex esposo a visitar a sus hijos, pero nunca se fue. El amigo estaba preocupado de que algo pudiera haber pasado. Cuando los oficiales fueron a la residencia a buscar, encontraron a Blake Maloney adentro junto con el cadáver de Tracy, a quien había golpeado hasta la muerte con un martillo. Luego colocó una colchoneta de yoga sobre su rostro y la dejó desangrándose en el piso de la cocina. Tracy era su madre. Cuando la policía registró el sótano, encontraron a Jack John Maloney muerto y cubierto con una manta. Fue asesinado por una herida de bala en la cabeza, cuando su propio hijo Blake le abrió fuego con una AR-15. Y finalmente Scott, de 23 años, quien también fue encontrado muerto por una herida de bala en la cabeza, el propio hermano de Blake. ¿Por qué lo hizo? Blake Maloney resultó estar completamente loco. Le dijo a los investigadores en una entrevista que no creía que esas personas fueran su familia, por lo que los asesinó. Y ya está, no tenía mejor excusa que esa. Era simplemente delirante y peligroso. Número 3. El papá de Facebook. Un padre en Canadá mató a toda su familia, uno por uno. Asesinó a su esposa, su hija y su hermana. Y luego, para hacer las cosas realmente extrañas, confesó todo lo que hizo en una extraña publicación de Facebook. Su nombre es Randy Jansen y sus amigos en línea quedaron estupefactos cuando apareció una admisión de homicidio en su muro de Facebook. Admitió que mató a su hija porque sufría de migrañas severas y su dolor no tenía fin a la vista. Así que, como un ciervo al que accidentalmente atropellas con tu auto, Randy pensó que lo mejor que podía hacer era sacar a su hija Emily de su miseria. Hizo esto con una bala en la cabeza mientras ella no miraba. Luego, para ahorrarle a su esposa el horror de saber que su hija estaba muerta, también le disparó en la cara. La víctima final de su alboroto asesino fue su hermana Shelly. No quería que viviera con la culpa y la vergüenza de saber que su hermano era un asesino y que él había matado a su amada sobrina. Así que Randy condujo hasta su casa y le disparó en la nuca.
Número 2. Triple asesinato en Maryland. En Maryland, Jeffrey Alan Burhan traicionó a su hermano, atacó a su cuñada y también mató a una mujer. Oficiales de policía descubrieron originalmente el cuerpo de Rebecca Reynolds en su casa con un trauma evidente. Alguien había matado a golpes a la señora de 83 años en el momento del ataque, y luego le había robado su Lincoln 2020. El ladrón y asesino fue Jeffrey. Se deshizo de la dama solo para conseguir su auto, para poder conducir hasta su hermano y matarlo a tiros a él y a su esposa. Luego, después de hacer un trabajo rápido con su hermano y la esposa de su hermano, robó su Corvette 2007 y se fue. La policía pudo identificar el Corvette rojo brillante con bastante facilidad. Jeffrey fue detenido en unas pocas horas, y cuando lo interrogaron resultó que Jeffrey era un lunático absoluto. Estaba furioso con su hermano, que era farmacéutico, por supuestamente envenenar a las personas con vacunas contra el COVID-19. Jeffrey estaba tan enojado con el gobierno y con su hermano por ayudar en el lanzamiento de la vacuna que traicionó casi 50 años de hermandad. Todos los valores familiares se fueron por la ventana, y sus propias teorías chifladas lo llevaron al asesinato y luego a la cárcel. Número 1. Un hombre enloquecido. Un juez sentenció a Ronnie O'Neill a 3 cadenas perpetuas consecutivas, con 90 años adicionales agregados en buena medida. Describió lo que hizo Ronnie O'Neill como el peor caso que ha visto en 19 años como juez. Ronnie es responsable de asesinar a su novia y luego traicionar a sus propios hijos. De hecho, su propio hijo testificó en su contra en el juicio por asesinato. Por lo que quedó claro en el juicio, Ronnie asesinó a su propia hija, que resultó tener dificultades especiales y no podía hablar. Pero primero asesinó a su novia, la madre de su hija, justo enfrente de ella. Debido a que su hija tenía dificultades especiales, no podía gritar, no podía escapar y no podía hacer nada. Estaba totalmente indefensa cuando su padre la golpeó en la cara con un hacha hasta que murió, y todo el tiempo su hijo miraba con total horror e incredulidad. Luego Ronnie se volvió contra su propio hijo, pero afortunadamente no logró terminar el trabajo antes de que la policía y los bomberos llegaran al lugar. Al final su hijo sobrevivió, pero su hija se fue para siempre. Honestamente, fue uno de los ataques más brutales que un padre perpetró contra su propia familia. Y con esto hemos llegado al final. Gracias por ver el video. ¿Cuál crees que fue el caso más impactante del que hablamos hoy? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos impactantes como este.